puede resultar útil. La característica de este deporte es la nobleza y cortesía entre los contendientes. Las agarradas suelen ser muy rápidas y el árbitro solo interviene para señalar el comienzo del combate y para interrumpirlo cuando se salen del círculo trazado. Se considera derrotado al que cae primero al suelo, y cuando lo hacen los dos, el que primero toca tierra con la mano o la rodilla. No solo son los jóvenes los que se interesan por el antiquísimo deporte isleño. Otro de los deportes heredados de los guanches, que se defendieron así contra los primeros invasores de las islas, es la lucha a palos, cuyos movimientos recuerda a los japoneses en ejercicios similares. Este documento que hemos recuperado era de un nodo del año 53. En la introducción era lucha, como ustedes habrán podido comprobar, y los que jugaban al palo eran el maestro Tomás Denis y Domingo Martín. Si quieren comentamos algo primero de la lucha, porque los vi muy interesados, por ejemplo, en el peso y en las características físicas de los luchadores de la época, y luego pasamos al mundo del palo. Concretamente, el historiador José Víctor, sé que está haciendo la tesis precisamente sobre eso, la tesis doctoral. Bueno, las imágenes estas tienen una importancia trascendental porque probablemente sea uno de los pocos o el único testimonio que hay de estos deportes en esta época, ¿no? Que es una época donde había muy pocas ocasiones de que quedasen reflejados en medios audiovisuales. Y se aprecia, por ejemplo, en el campo de la lucha, la corporeidad de los luchadores, ¿no? Eran unos atletas verdaderos, estaban en su peso, no había exceso de peso y hay una agilidad mucho mayor que la que últimamente se advierte por ese aumento de la masa de los luchadores que buscan así retenerse más tiempo de pie. Y antes comentaban él que precisamente este aumento en el peso les ha hecho perder tanta agilidad que hay muchas de las agarradas tradicionales que se han perdido hasta el punto que de las 30 y tantas o 40 que había ahora se han quedado casi reducidas. Sí, bueno, lo que decíamos de 30 y tantos o 40 y tantos era por decir un número, sí, ¿no? Pero de la cantidad de mañas que había en su época, pues que se ha quedado reducido casi nada, ¿no? Tú vas a ver a una luchada hoy, como te contaba antes, que hace 35 años tú ibas a ver una luchada, por ejemplo, y todos los luchadores, sea de cabeza o de cola, pues todo el mundo luchaba, sabía luchar pues por bajo, por alto, tocaban para atrás, tocaban por dentro, hacían todo tipo de luchas, ¿no? Mientras que hoy en día se ha quedado reducido, digamos, por ejemplo, en los luchadores de cierto nivel, de cierto peso, se ha quedado, no es que no lo sepan hacer, sino que se ha quedado reducido debido a la competitividad, a toda la comercialización que se ha hecho del deporte este, se ha visto reducido a X luchadas, ¿no? Con las cuales tú pues garantizas que tu firma patrocinadora, tu aval, pues te siga avalando para el próximo año, con detrimento de lo que es la lucha en sí, ¿no? O sea, hoy en día la mayoría de los luchadores no sirven 4 o 5 mañas, las cuales son efectivas, y el resto es a que no te detumben y demás, ¿no? O sea que eso va de todas formas en detrimento de lo que es la lucha en sí, ¿no? Cosa que indudablemente no pasa con el juego del palo. Si les parece, volvemos a ver un poquito el segmento donde se ve a Tomás Denis y a Domingo Martín y pasamos a comentar realmente esto que nos ha convocado aquí, ¿les parece? Ahora lo tenemos a cámara lenta, así que si quieren ir haciendo algún comentario, estaremos todos muy contentos y agradecidos. Lo primero tal vez sea la importancia de estas imágenes, ¿no? Porque por mucho que se ha buscado no se ha hallado de esta época, e incluso más posterior, un referente documental de esta importancia, ¿no? Y otra cosa, que siendo una de las tradiciones más ocultas, menos conocidas, tenemos por primera vez en un nodo, lo que significaba el nodo en aquella época, ¿no? Y en un campo donde además se ve que hay autoridades que están viendo la exhibición, ¿no? El que juega es uno de los maestros más importantes de estos últimos tiempos, Tomás Denis ya fallecido. ¿Y hay alguna habilidad que debamos resaltar, que ustedes puedan ahí comprobar o ver? Bueno, ahí sobre todo el movimiento del cuerpo, los cambios de pies, los cambios de cuadras, como se dice en el argot técnico del juego, ¿no? Y la habilidad que hay que tener para combinar todos esos elementos a la vez, manos, pies, y jugar con la otra persona que tenemos enfrente, que hay que estar atenta a él también. ¿Y cómo es que gente tan joven como ustedes, realmente como tú, se han interesado en el juego del palo? Pues lo mío fue un poco por casualidad, ¿no? Porque a mí el palo me sonaba un poco como esto de lo que hablamos antes, el folclore, este folclore que hay como un baile o algo esto, ¿no? Y cuando realmente vi lo que era el juego del palo, pensé, Dios mío, ¿y esto sí está aquí?
¿Y esto existe aquí? ¿Y de dónde vino? ¿Cuál es el origen del juego del palo? El origen del juego del palo, sin lugar a dudas, es de la época aborigen. De hecho, hay crónicas de diferentes personas que hablan del palo en las 7 islas, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, eso es algo irrefutable, ¿no? Es algo que no necesita, pues, digamos, otro tipo de origen. O sea, hay gente que habla del juego del palo en las 7 islas, pero en la época de la época aborigen, sí, porque sí. Actualmente no. Sí, no, actualmente sí se habla de... Bueno, actualmente quizás no haya tanta... La isla que realmente ha conservado lo que es la esencia del juego del palo, donde más se ha conservado ha sido aquí en Tenerife, ¿no? Sí, podemos hablar de varias etapas, ¿no? La etapa aborigen, la etapa post-conquista y después una etapa bastante larga hasta nuestros días en que evoluciona en cada isla de diferente manera, ¿no? En algunas islas desaparece por sus condiciones históricos y sociales y en otras se mantiene también por esas mismas condiciones, el aislamiento, la situación de localidades lejanas a núcleos urbanos donde se mantiene mucho más las tradiciones, ¿no? Eso es, sobre todo en las zonas que están más alejadas de centros donde hay mucha comunicación portuaria y mucho tráfico, ahí se mantiene menos, ¿no? Zonas rurales, zonas con cierto aislamiento geográfico, ahí es donde más se mantiene. Y durante la inmigración, ¿salió fuera de nuestras islas también el juego del palo? Por ejemplo, alguien que nos siga desde alguna república sudamericana. Sí, está datado que, por ejemplo, y constatado documentalmente que en Cuba y en Venezuela se llevó el juego del palo de mano de los isleños, ¿no? ¿Y quién es capaz de jugar al palo? ¿Cualquiera de nosotros puede jugar al palo? ¿Se requiere unas condiciones, unas características especiales? Características especiales y condiciones, en principio ninguna, simplemente dedicación, cariño. Y estar muy motivado. Y estar muy motivado. ¿Llevas cuántos años jugando al palo? Pues unos 20 por ahí, cosas así. ¿Quién lo diría? Y esta es la enseñanza se recibe de alguien, ¿no? Ese alguien, ¿quién es? Sí, la enseñanza que por lo menos he recibido yo y los que estamos aquí es a través de personas ya de edad, como el caso de Tomás Denis o don Pedro Morales, que actualmente vive, y son personas que han tenido pues contacto a través del tiempo con otros jugadores, ¿no? Y nosotros hemos pues practicado ese juego, no rescatado, porque el rescate lo lleva el maestro, el que nos está enseñando, ¿no? O sea que la denominación del que enseña es maestro. Maestro. Bueno, no hemos dicho que el maestro que tienen todos nuestros invitados de esta ocasión es el padre de José Víctor. Es un maestro tradicional, yo creo que se puede decir que con todo el sentido de la palabra, porque además es una tradición familiar en este caso, ¿no? Que viene desde el siglo pasado hacia 1887, 88, donde su abuelo, mi bisabuelo en este caso, aprendió y se ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? Ya conmigo son 4 generaciones las que han logrado, que es una cuestión que cuesta mucho, ¿no? Que toda la familia vaya logrando transmitir ese... Y hemos logrado llevarlo hasta nuestros días, ¿no? Y eso ocurre fundamentalmente en 3 familias, ¿no? La de los Berga, la de don Pedro Morales y también Tomás Denis, o la de Tomás Denis. Tomás Denis, que perdura a través de las escuelas que ha tenido, en el caso de la Escuela de la Laguna. Porque tú mismo fuiste discípulo de Tomás Denis en un principio. Sí, yo fui discípulo de Tomás Denis. ¿Y qué hay en común o qué hay de diferente entre estas escuelas? Habría que señalar los Acosta también, y los Acosta, que es otra familia que también mantiene... O sea, que 4 líneas. 4, podríamos decir que... 4. Sí. ¿Y hay muchas diferencias entre ellas? Algunas. Sí, entre cada escuela evidentemente existen una serie de diferencias, ¿no? Diferencias en cuanto a la técnica, pero no en cuanto a la actitud, ¿no? Porque antes hablábamos que la actitud que hay que tener es una actitud de gran nobleza, ¿no? Sí. Porque por eso se llama el juego. Exactamente. Sí, cuéntanos. Respeto al contrario, aceptación de unas normas en común, aceptación de que es una tradición más importante casi que el jugador es como un vehículo que esa tradición se mantiene a través de él, ¿no? Entonces no intentar adaptar el juego a uno, sino aprender tal y como viene y si se puede transmitirlo, ¿no? Entonces esas 4 estilos o 4 familias pues tienen ciertas diferencias, pero casi parten de un tronco común, se puede decir. ¿Y esto es un juego agresivo o es un juego sencillamente un juego en donde hay una exhibición de armonía, de habilidad?
Sí, esto tiene dos principios, ¿no? Como decíamos antes, de que, según palabras de José, ¿no? Según el contexto puedes darle una aplicación u otra, ¿no? Realmente esto, en un principio se tienen datos de que en la época aborigen, por ejemplo, existían los boviñes mares, a los cuales acudían, pues, todos los guanches y demás, que era una época de recolección, y entonces allí se jugaba al palo, ¿no? Se cogían unos palos y entonces la gente jugaba y pues el mejor le ganaba al peor, en fin, había un montón de maneras, ¿no? Posteriormente fue utilizado como un arma, ¿no? Pues hoy en día es una cosa que se le puede dar la misma aplicación, ¿no? Realmente nosotros hoy en día esto se utiliza simplemente en plan lúdico, ¿no? Bueno, ahí cuando lo pusimos en cámara lenta se ve que hay una técnica muy precisa, o sea, no es aleatorio. No. Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿cómo llegan a saber o a intuir o a sentir qué tienen que hacer? Porque no puede ser que ustedes empiecen a hacer el movimiento después que vieron cómo empezó a hacer el otro, porque si no ya le dieron el palo, ¿no? Al principio es un proceso mecánico, ¿no? Sí. Después lo hacen de manera inconsciente ya y presiente dónde va Presiente. presiente, Sí, ¿no? Por o sea, la eso posición lo del hace- cuerpo, por la... Sabes que ella en determinadas posiciones tiene determinados golpes y te deja un poco llevar ya, ¿no? Tienes que acumular primero una base, ¿no? Que es muy mecánica. ¿Y será eso a lo que se referían en el campo? Yo me acuerdo de pequeño que vivía en el campo, que oía a una señora, mucho antes que el perro incluso oyera que se secaba su hijo, decía: siente, ahí viene Domingo, que era el hijo de esta señora, ¿no? Y uno se quedaba asombrado porque sentir lo asimilábamos con oír, pero era imposible que fuera a oír porque ni el perro lo había oído. Después el perro movía el rabo y levantaba las orejas y después ya se oía llegar. ¿Tiene algo que ver eso con el barrunto? ¿Qué misterio? Sí, ¿Qué maña bueno, hay ahí detrás? Porque indudablemente ese juego es un juego que tiene mucha profundidad, ¿no? Sí. Nosotros, o sea, el juego tiene sobre todo, es un diálogo, ¿no? Y en el diálogo entre las dos personas que juegan, uno va aprendiendo a advertir cosas antes de que sucedan, ¿no? Porque ya tú entiendes de lo que estás hablando con el otro y sabes que empieza un tema y sabes probablemente dónde puede acabar ese tema. Pues lo mismo es una jugada, ¿no? Dice, bueno, este hombre que está jugando conmigo me está preparando para hacerme algo. Yo estoy teniendo la sensación de que me va a salir por algún lado. Como decimos nosotros, nos va a tirar una punta, nos está preparando. Entonces ese es el sentimiento que tenemos que desarrollar. Indudablemente es mucho más hermoso que sigan llamando los juegos que convertirlo en una competencia, porque así pueden gozar de ese encuentro, de ir descubriendo y no de pretender ganarle al otro, sino que eso se vaya aflorando y el que lo contemple tiene que gozar mucho. Entonces llega a ocurrir Bueno, y ustedes que juegan, claro. lo mismo que ha ocurrido con la lucha canaria, ¿no? ¿Sabes? Esto se ha intentado por medio de muchos, no sé, detractores o gente que no sé, que no siente lo que es el palo tradicional, como se nos ha enseñado a todos, que han pretendido pues, hacer competiciones de palo, han pretendido, en cierta manera, cargarse todo lo que se nos ha transmitido, en cierta manera, de nuestros antepasados. Y que nosotros tenemos el peso moral de transmitirlo pues, a la gente que nosotros, debido a nuestras circunstancias, lo enseñamos de una manera u otra, pero transmitir lo que realmente venía de atrás, ¿no? Entonces, lo que es la competición en sí, nunca jamás ha estado ligada a lo que es el juego del palo, ¿no? Entonces, ¿a qué conllevaría la competición en el palo? Pues a lo mismo que conlleva la lucha canaria, ¿sabes? A que si en el palo ahora, por ejemplo, tenemos una variedad de palos, por cifrarlas en un número de 100 palos, a la hora de hacer una competición de palo, pues se quedaría reducida pues a 5, 6, 7, 8 palos. A la efectividad. ¿Qué conllevaría eso también? Entonces no habría nobleza en el palo. Una de las bases indiscutibles del palo, ¿no? No habría nobleza. Si no hay nobleza en el palo, no existe palo. Si no hay amistad entre dos jugadores, no se puede jugar al palo, porque entonces sería pelea de palo. Y la riqueza cultural que desaparece. Exacto. En la lucha canaria, cuando se establece una normativa común, es como una apisonadora que destruye la entidad local de cada isla. Aquel, agárrese usted como quiera, mano arriba, mano abajo, mano metida. Eso desaparece y ponemos un solo agarre. Entonces a la larga se olvida el otro y queda el que la competición exige. Pues en el palo canario, o sea, en el juego del palo pasaría algo parecido. Pues nosotros vamos a cooperar en este mantener la tradición con este documento que hemos recuperado y que seguramente a ustedes les interesará mucho. Aquí volvemos a ver a don Tomás Denis en una clase, en una lección.
En Tenerife nos topamos con el resurgimiento de un juego deporte viejo, atápico a la población indígena, el juego del palo. Dos familias guardan, según opinión general, la llave del cofre de la memoria donde se guardan los secretos de este juego, los Berga y los Denis. Optamos como introducción al tema por asistir a una clase de Tomás Denis, dejando para otro día otra vez la ampliación. Enséñame cómo está Enséñame tú, Ignacio. O sea, ¿cómo te puedes coger eso? El palo tiene la parte más gruesa y la más delgada. La más delgada. Punta y trozo. La más gruesa se llama trozo. Bien. Ahora Pues, ¿qué hago? con la mano derecha delante por la punta. La más delgada. La más delgada. Bien, la mano derecha aquí, por ejemplo. La mano derecha delante y la izquierda atrás. La izquierda atrás. Eso es. Ahora. Y ahora vamos a ver las escuadras, ¿no? Venga. Vamos a lo principal Sí, en lo el palo. principal. Pues La posición de los pies. la posición de los pies es el pie derecho delante. Pie derecho delante. Pues ahora coges, adelantas el pie izquierdo Sí. y deslizas el palo. O sea, solo es deslizar las manos por el palo. Eso es. Y vuelves atrás otra vez. Y otra vez. Atrás. Atrás. ¿Y ahora? Y ahora tienes la otra escuadra al otro lado, que es soltando esta mano, ¿Esta mano cuál es? la izquierda. La izquierda suelto. Sueltas la mano izquierda. No, ¿tú qué mano tienes suelta? La izquierda. La izquierda, sí. Suelta la mano izquierda y desliza. cambia ese pie adelante. Eso es. Y, ok. Y este pie delante, ¿no? No, y este pie atrás. No me coge bien esto. Tienes que tener el pie derecho delante en esta escuadra. Espérate, empecemos, por favor. Vale, vale. O sea, pie derecho delante. Pie derecho Y delante. primer golpe arriba, ¿no? Sí. Eso. Flash, Ahora, aquí. flash. Ahora desliza las manos otra vez y vuelves a la misma posición, a la original. Cuidado, le llega arriba. Sí. Y ahora suelta la izquierda. Suelta la izquierda. Suelto a la izquierda. Ajá. Suelta la mano izquierda. Bueno, Sin yo adelantar. lo único que pretendía, en vez de aprender ni hacer ningún tipo de exhibición, que yo no sé hacer esto, Ajá. era ponerme un poco en el lugar del espectador que ahora mismo estará viendo esto y que querrá saber, en cierto modo, la dificultad, ¿no? Al verme a mí, que soy torpe para ello, pues verá el aprendizaje que habéis tenido que tener y todo, ¿no? Sí, o sea. Que habéis investigado... Toma, el palo. Habéis investigado en... Señor Denis, venga usted. Sí. ¿Han investigado ustedes en esto? ¿De dónde viene esto del palo? Bueno, el palo, yo hago nada más referencias de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, que no conocía nada más que mi abuelo, pero según mi abuelo, esta referencia viene de Fuerteventura, en los años 1700, que estoy hablando de mi séptimo abuelo, de mis 7 abuelos, que aunque yo no lo conocía ni mi abuelo tampoco, que tiene una referencia. Ya. Y en la época esa en Fuerteventura, pues se practicaba mucho el juego del palo, había poca gente. La distracción que tenían ellos en Fuerteventura era jugar el palo, luchar Sí. y jugar a la billarda. Aunque dicen muchos que
El juego del palo vino de los guanches. Yo no puedo hablar de los guanches porque yo he leído sobre los guanches un poco, unos libros, unas revistas, y no tengo una idea, no veo una cosa que esté organizada. Usan un palo que tiene 3 varas, que las 3 varas se componen de 2,5 metros. Y ese palo lo tenían ellos como defensa, pero no para jugar al palo. Porque el palo que tenga un tamaño muy grande no se puede jugar al palo porque tropieza en el suelo. De modo que yo creo que según mi referencia, no puedo hablar nada más que de esto, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, de mi padre que era jugador de palo también. Esto es lo que yo puedo hablar de ahí ya, pues, en estos siglos. Esto, en la idea que usted tiene, ¿siempre se ha considerado juego, nunca lucha, nunca defensa? No. Juego del palo. Como defensa se puede emplear. Digamos como juego de habilidad. Mucha habilidad, hay que tener mucho reflejo, mucha prontitud. Voy a explicarle a este muchacho el juego a los señores los palos que se ponen en la cordillera de Anaga, que son palos que se llaman palos de apoyado, que tienen un tamaño de 1,30 a 1,35, que es el tamaño que el palo que se puede escaparse, y entonces si un palo se escapa, pues llega y da un golpe muy grande. Ahora voy a enseñarle a este muchacho, a ustedes todos, las posiciones que hay para el palo. Hay que el palo se coge de esta forma, tú como lo tengo yo, el pie derecho se coge delante un poco, luego se cambia esto, vamos a hacer las cuadras del palo, muchacho, ¿qué es esto? Cuádrate bastante cuadradito, sigue cambiándote, este palo que viene muy bien, cambiándote las cuadras, estas son las cuadras del palo que están muy bien. Ahora le voy a hacer un palo distinto, que es un palo que viene a la frente, que se saca volteado, que este muchacho se lo ataja de esta mano, viene un palo a la barriga, se lo ataja de esa forma, gira la barriga mía por debajo. Él viene a la frente mía, yo me atajo el palo con mucho cuidado, él viene a la frente de él. Ahora un palo a las costillas, cuidado no te llegue. Sigue, sácalo muy bien sacadito. Este es un palo que va a las costillas de él también muy bien. Este es un palo que a los zurdos. Las costillas tuyas que vienen muy bien. Esto una punta a los ojos. El trozo farseado al pecho, que viene aquí arriba, jálate un poquito para acá. Jálate aquí, esto cambia a los zurdos. Las costillas, sigue. Este palo virado, la punta al pecho. Este palo que viene también al pecho otra vez virado, este palo a las costillas, sigue cambiándote, este es un palo que está muy bueno, este es un palo que viene a las costillas de él también, otro palo que viene virado a la frente, este palo que viene virado, está todo bien viradito, las costillas, palo a los zurdos, allá arriba, el trozo, la frente mía, la barriga, este palo, sigues, este, a los zurdos, las costillas, no te vayas a fallar mucho, venga por allí, este trozo parciado. Este es un palo que va a la cabeza de él, muy bien, sague, a la frente, palo que viene a la muerte, un trozo, la punta a los ojos, sigue andando, este palo también en punta al pecho, este palo entre piernas, sigue la frente mía, aquí caminándote, sague todo este palo virado, aquí arriba, venga, cámbiate de posición. José Ángel, ¿que habéis hecho vosotros un estudio sobre el palo? Y un audiovisual o algo así. Para buscar las bases, ¿no? El juego que se supone que es autóctono, pero nosotros de los guanches no tenemos muchas referencias, ya que ellos utilizaban muchos palos, ¿no? Diferentes, yo sé, para bajar por los riscos, para cuidar el ganado, para lanzarse, ¿no? Que está el banot, que tiene punta y unas escamas. Entonces al penetrar en la piel, entonces al sacar pues como los anzuelos, ¿no? Que hacía daño. Hacía daño. Sí. Para que ellos el palo así, como nosotros utilizamos, no lo utilizaban. No se sabe, entonces nosotros hemos estado estudiando para... Hay unos grabados, ¿no? Para buscar. Sí, y tal, Torriani y tal, tiene unos grabados en libros y tal. Pero no se sabe tampoco ¿La iniciativa vuestra parte de vosotros? Sí, parte de nosotros, ya que nos interesa, como es cultura del pueblo, pues... Identidad, ¿no? Sí, nos interesa que conocer un poco a eso. Chano, ¿y qué dificultades habéis encontrado para esto? Pues, en principio es el trabajo muy complicado, ¿no? Empezar a buscar temáticas sobre el libro, bibliotecas, y entonces, pues, más o menos vamos avanzando. Y las dificultades principales fueron las diapositivas, que Ángela sacaba, y algunas, pues como siempre, nos pueden salir mal y hay que repetir, pero va marchando bastante bien. En realidad, el palo vais y lo cogéis en un monte, ¿no? Sí, o sea, la trayectoria de la cogida del palo es, tiene que estar la luna en cuarto menguante, entonces se va al monte, hay diversos árboles como puede ser el afollado, el membrillero, no sé, la mocanera, que es un árbol, un endemismo de Canarias, y entonces pues se corta el palo. Si es un árbol pequeño se corta desde abajo, de raíz, y si no, si ya es de rama, pues ya se corta el palo de rama. Después se hace una pequeña hoguera, en tea, por ejemplo, que para que dure más el fuego,
y se va fogareando, quemando la cáscara, y con la misma mano se va doblando el palo y la cáscara va cayendo. Y es, por ejemplo, muy importante que no se queme el palo, porque si que queme ya no coge color ese doradito que coge. Entonces ya después se le da durante 20 días al sereno, al sol, se deja al aire libre, con cebo de vaca o con aceite de oliva, que es lo que se suele dar, y el tratamiento general del palo, como siempre, es el cebo. Jugando lentito, son estos palos que viene un palo a la barriga del mío, a la mía, hay que atajarlo virado, cachado la frente tuya, este es un palo que viene a la frente, este es otro palo que viene así, atájalo virado, cállate, las costillas mías, sigue cambiándote la barriga, la frente, a los zurdos, los trozos, la punta, sigue andando, la punta a los ojos, el palo, este cambia al zurdo, punta, sigue para acá, otro, sigue andando el palo a la frente, hacia arriba, cámbiate por aquí, listo, háblate un poquito las costillas, sácalo, la frente mía, por aquí, las costillas mías. Y la ayuda del señor Denis, de don Tomás Denis, ¿cuál ha sido aquí? Bueno, la ayuda mía es muy poca, la ayuda mía no tengo ninguna, no tenemos nada más que el apoyo del ayuntamiento, un poco se refiere a eso, ¿eh? Me refiero a eso en cierto modo, porque sería una cuestión a hablar ahora de quién, porque esto tendrá unos gastos y unas cosas, pero yo me refería a la ayuda que usted le ha aportado a este... Bueno, la ayuda que le había aportado, que yo tenía mucho interés, porque este juego de palo nuestro estaba perdido totalmente. Y yo pues ya he tenido ya pues, de 15 años por lo menos, pues se han tomado mucho interés muchos individuos en aprender a jugar al palo y han dado conmigo, que yo me interesa mucho el que aprendan, me interesa mucho que este deporte nuestro de Canarias no se los pierda. Hay muy poca gente de su edad que ya lo sepa. Bueno, muy pocos, ya de mi edad creo que no queda ninguno, yo tengo un montón de años, no le voy a decir la edad que tengo porque entonces se asombra. ¿Por qué? Son 81 años que tengo, ¿tú me entiendes? Me asombraría de la agilidad que tiene usted para bueno, jugar, porque ¿no? es que yo siempre lo he practicado mucho y yo creo que la energía que tengo yo, estas cosas, es eso precisamente, el ejercicio que se hace, con el sabor que hacen unas cosas, porque si uno no hiciera con el sabor, creo que se perdería. Y yo estaba muy interesado siempre en este juego, porque mi padre era un gran jugador, mi abuelo era buen jugador, y estaba interesado siempre porque esto estaba tendencia a perder, y yo tenía mucho interés en fomentarlo, y he tenido la suerte de empezando con este grupo aquí en La Laguna, muy buenos discípulos, muy buena gente, y ellos se han interesado por mí, yo por ellos me he interesado también un poco, y voy sacando adelante este juego que no será tan bueno, pero quiero que no se me pierda, yo quiero fomentarlo, para el día que yo me muera, que quede algo sentado aquí de mi nombre, de Tomás Denis. Uno de los últimos eslabones. Más importante que quede Tomás Denis, es importante que quede el juego. Bueno, pero también quiero que quede sentado el nombre mío también en muchos sitios, porque no solamente... Sí. Todas las cosas tienen un nombre, ¿no? Bueno, sí, claro. Este juego en realidad no se emplea, yo no lo he empleado nunca nada más que como deporte, como juego, como arte de esta cosa. No se puede emplear, ya se lo he dicho a todos, no se puede emplear como un juego ya de defensa, sí. Bueno, en defensa sí, porque mire usted, yo le voy a contar algunas anécdotas mías de tropezarme con 4 o 5 hombres que no me conocen y a los 4 o 5 quedar en el suelo, ¿me entiendes? Que eso vale mucho, ¿me entiendes? Y es claro, yo lo empleo siempre precisamente con esto, con el propósito de hacer un deporte que es tan nuestro y francamente no quisiera que se perdiera. Y yo creo que ya con las escuelas que yo tengo, pues yo tengo una escuela también en la universidad, que estoy dando clases, tengo 2 en Fuerteventura también, que tenía mucho interés, porque allí no se conocía el juego del palo, y la cuna verdad del juego del palo es Majorera. Bueno, déjame yo reconocer los palos, hay que tener cuidado con los palos, porque los palos luego pueden estallar, si tiene que reconocer si tiene nudo y no tiene nudo, ya ver el tuyo exactamente igual, los palitos están en muy buenas condiciones, hay que jugar, tenga mucho cuidado con el palo, no llegue desde las manos ustedes dos, y van a empezar a jugar estos 2 muchachos, mucho ojo con los palos. Bueno, lo poquito que puedan. Muy bien, chica, no estén jugando muy lento, sino que chica, pueden ver los palitos. Muy bien. Esta puntita. Bueno, se decía el bisabuelo, el tatarabuelo, esta gente muy vieja, que ese juego vino mucho de
de África saltaban algunos cerca allí, entonces los africanos, pero jugaban distinto a nosotros, no soltaban las manos, tenían el palo largo y lo soltaban, no hacían estas puntas nitrosas como hacemos nosotros. Hay una rapidez, el palo que llamaban ellos mucho, que es el palo recogido, ellos lo recogían, que es esto. Pero nosotros lo recogemos y lo mandamos, hacemos tran y lo mandamos al mismo tiempo. De modo que el juego de ellos era muy distinto. Ya el juego se va perfeccionando, que ya lo van viendo ustedes, y yo creo que a la larga, dentro de unos cuantos años, de 8, 10 o 15, se irá sacando cada vez, reviviendo mucho el Señor juego del Denis, palo. una vez ya, digamos, recuperado para la colectividad, esta seña de identidad recuperada, ¿cómo se organizarían? ¿En equipos, en parejas, en federaciones? ¿Cómo es eso? Bueno, eso haría falta, es algo difícil, tenemos que federarlos. Hemos intentado algo de eso, pero tenemos que organizarlos mucho para toda esta cosa. Y entonces, pues seríamos, no sé, hemos intentado algunas veces, pero no se lleva a cabo este asunto. Yo creo que esto a la larga, y dentro de algunos años, esta gente que es nueva ya podrán irse organizando, y entonces ya estarán afederados, estarán ya... Dejémoslo vivir a ver cómo crece, ¿no? A ver, por eso, y es una pena de que estas cosas no se tomen, por ejemplo, como el fútbol, como la lucha, que estemos afederados. Y luego ya también puntuar. Para puntuar todas estas cosas, pues necesitamos que sean jugadores, no sé, una cosa, por ejemplo, tienen que conocerse, de tal, como el que puede tocarle al otro, el que no le puede tocar, y eso necesita pues tener un poco de práctica, conocerlo, y jugar al palo, no es lo mismo decir, escribir un libro, que el palo es este, como es practicar. A ver, un poquitito. Los palitos, que suenan los palos, que se vean. Para un poco tapalear, todo que allá, que se llena la silva. Y jugando la puntita. Para un poco. Para mí, que va a llegar allá esto. Bueno. Estamos buenos. ¿Tú crees, Ángel, que todo este esfuerzo que estáis haciendo, de una manera la recuperación a través de don Tomás Denis y de otra manera vuestra investigación y las publicaciones, bien en audiovisual, en texto, lo que sea, eso da igual, sirve para algo todo esto? Hombre, sirve para cooperar un poco en la búsqueda de nuestra identidad, creo. Allá arriba. Vamos, sigue mirándome a los ojos, nunca me dejes al palo. Siempre, ¿ves? Así, atácame. Venga, hacia mí. Ahora voy yo hacia ti. Mírame los ojos. Nunca al palo, ¿eh? Nunca al palo, siempre los ojos. Que mirándome a los ojos, sabes dónde va a ir el palo. Me ves la intención. Visto este documento, ¿qué emociones, qué recuerdos nos trae? Especialmente a ti, que te hemos visto 20 años más joven. Sí, un poquillo más delgado estaba, ¿no? Sí, pero muy ágil. ¿Sigue igualmente ágil ahora también? Sí, bueno, toda la constancia de ello. El juego del palo conserva la agilidad a pesar del peso y todas esas cosas. Sí. Tiene muchas virtudes. ¿Cómo sientes? ¿Cómo recuerdas a Tomás Denis? Bueno, lo recuerdo como un gran maestro. Un gran maestro y una persona, pero bueno, como un gran jugador. O sea, aquí acabamos de ver pues su destreza en la forma, en el saber estar, en el coger el palo, en sus amagos, bueno, dominaba perfectamente. ¿Y qué tenía ahí? ¿Qué edad?
Ahí tendría alrededor 81, de dice, ¿no? 81, 82, sí. Pero lo que vi yo ahí son como unos datos que a lo mejor no coinciden exactamente con lo que decíamos antes en cuanto al origen. 80 o por ahí, por esa... Lo que se aprecia es que ya ha pasado el tiempo y se ha investigado un poco más y se ha visto que hay algunas teorías a las que se apuntó mucha gente en su momento, ¿no? Como el origen del palo exclusivamente en Fuerteventura o su origen como herramienta de faena en la ganadería de camellos y tal. Hemos avanzado y hemos visto que esos son, por la infancia de estas tradiciones en su investigación, pues aparecieron, no se sabe muy bien cómo, ¿no? Ahora ya sabemos que la máxima cantidad de pruebas que aparecen son del mundo prehispánico. El juego del palo que enseña un maestro, de manera que si alguien tiene un hijo o alguien quiere iniciarse en el juego del palo, debe buscarse un maestro y nunca un monitor, ¿no? Eso de los monitores es demasiado ya moderno, ¿no? Nosotros estamos demasiado rizar el rizo, ¿no? Nosotros estamos por la pureza de las tradiciones. Y si la tradición dice que el maestro es el alma y es la esencia, ¿no?, de la transmisión, porque además no solo es maestro porque sabe jugar al palo mucho, sino porque tiene una serie de vivencias que hacen de él una persona completa, una persona responsable con lo que tiene en las manos y que respeta a los discípulos, que eso es muy importante, ¿no? Y les enseña lo que tiene que enseñarles, ¿no? Y es curioso porque, transmite una serie de valores que un monitor no puede transmitir, ¿no? Como él comentó, por su propia experiencia, ¿no? Y tú te das cuenta que a través de las cosas que te va contando, de su vida, pues te va filtrando, ¿no?, una información que, claro, no te la puede dar a otra persona, ¿no?, porque no tiene esos valores. Y entonces te vas enriqueciendo de una manera que cuando te das cuenta, has aprendido cosas que al principio no buscabas, ¿no? Al principio buscas aprender a mover el palo y después te encuentras con otras cosas, ¿no? Y esa es la grandeza escondida que tiene el juego. Si encuentras más respuestas de las que uno... más de las que uno... Sí, sí, o sea, si yo les dijera que realmente en el palo lo que es difícil de transmitir es la auténtica filosofía del juego del palo. O sea, ¿para qué es el palo? ¿No? La esencia en sí del palo es simplemente ser un palo, como decía una compañera mía. Entonces, ¿sabes? Lo que realmente se transmite es lo que lo que ha transmitido, digamos, pues don Pablo Acosta, la gente de los Vergas, don Tomás Deni, don Pedro Morales, toda esta serie de maestros, que en realidad es un juego, ¿no? O sea, eso es lo difícil de transmitir, porque eso, un monitor de 3 meses, 4 meses, yo qué sé, incluso hace 5 años, no pongamos aquí el tiempo porque eso todo es relativo. Y sobre todo si lo aprendió en una biblioteca, que yo conozco uno que dice que... Sí, hay gente que lo ha aprendido en libros, otros lo ha aprendido en vídeos y demás. Sí, entonces, esa gente jamás podrán transmitir lo que nos ha transmitido toda esta gente que te acabo de mencionar, que es la nobleza del palo, que es un juego en sí, que no es irnos a pelear porque coger un palo y darle un palo en la cabeza a alguien, todo el mundo lo sabe hacer. Ahora, saber jugar con un palo es lo difícil. Esa es la filosofía que toda esta gente ha intentado transmitir a sus alumnos, ¿no? Entonces, hay una frase que decía tu padre que me comentaste algo que tenía que ver con la experiencia y con el conocimiento, que si la recuerdas... Él decía que todas las personas cuando nacen, o él dice, ¿no?, que todas las personas cuando nacen con un caballo dentro, ¿no? Y lo importante es saber cuándo y cómo domamos ese caballo, ¿no? Entonces eso se aplica al jugador, porque una vez le preguntaron, ¿cómo se enseña a los niños? Dice, bueno, primero hay que saber si ese caballo está domado, ¿no?, para poder enseñarles. Pues muy hermoso, porque una cosa que aparentemente parece una lucha es todo lo contrario, es la doma de ese ser violento que las personas poco evolucionadas tenemos y que nos aflora en cualquier momento, y sin embargo las personas que logran la experiencia del palo llegan a ese estado de evolución en donde esa armonía es posible. Gracias por habernos acompañado, ha sido muy hermoso caminar con ustedes en el mundo del palo, y gracias a ustedes por habernos seguido desde sus casas. Les esperamos la próxima semana aquí en Memoria de Nuestras Islas. Que se lo pasen ustedes muy bien.